Muchos se sienten ofendidos cuando nos referimos al sistema papal como el cuerno pequeño que surgió de la bestia terrible y espantosa de Daniel 7. Hoy nos referiremos a la bestia de Apocalipsis capítulo 13, con 7 cabezas y 10 cuernos, apuntando a este mismo sistema. Mi nombre es Daniel Hurtado y esto es el Apocalipsis de Daniel. Bienvenidos. Referirse con la palabra bestia a un sistema, a una organización, podemos interpretarlo como una ofensa. Pero fue el lenguaje que el Señor utilizó para ilustrar los diferentes imperios que se levantarían en la tierra. Y cuando hablamos de un cuerno pequeño, vemos que Dios también utilizó ese elemento para referirse a su pueblo. Miqueas capítulo 4 versículo 13 dice: levántate y trilla, hija de Sión, porque haré tu cuerno como de hierro y tus uñas de bronce, y desmenuzarás a muchos pueblos, y consagrarás a Jehová su botín y sus riquezas al Señor de toda la tierra. Por otro lado, Jesús es representado, podríamos decir, tal vez de una manera no muy agradable a nuestros ojos. Dice Apocalipsis capítulo 5 versículo 6: y miré, y vi que en medio del trono, y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos. Recordemos que las visiones que el profeta Daniel y el apóstol Juan recibieron fueron expresadas a través de símbolos, y nuestro deber es interpretar y descubrir la verdad que estos símbolos representan. Apocalipsis 1:3 dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía, y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Esto lo debemos entender, ya que la promesa es, Daniel 12:3 dice: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. El apóstol Pedro también dice en 2 de Pedro capítulo 1 versículo 19 que tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Por mucho tiempo este simbolismo estuvo envuelto en oscuridad, pero el día está esclareciendo, y al haber más luz podemos ver más claramente la verdad y el orden que encierran todas estas visiones apocalípticas. Juan 17:17 dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y esa palabra de verdad declara lo siguiente. Apocalipsis 13 versículo 1 dice: me paré sobre la arena del mar, vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. La bestia que vi, versículo 2, era semejante a un leopardo, sus pies como pies de oso, y su boca como boca de león. El dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. En el video anterior vimos el significado del mar y las aguas, que representan pueblos, naciones y lenguas. Estas en Daniel se encontraban agitadas por el combate desarrollado por los 4 vientos. De esta agitación de pueblos, naciones, muchedumbres y lenguas sale un león, sale un oso, luego un leopardo, luego una terrible y espantosa bestia. De esta sale un cuerno pequeño, que tendría dominio por 1260 años. Y es indispensable que hayas visto el video anterior. Si no lo has visto, en la descripción del video está el link para que vayas allí. Vimos que Daniel 7 termina en incógnita, pero 600 años más tarde al apóstol Juan se le da esta visión, y podemos decir con certeza que continúa con lo que el profeta Daniel dejó. Este apóstol escribe bajo el dominio del Imperio Romano, y se le da esta visión sintetizando en esta bestia de 7 cabezas las demás bestias vistas por el profeta Daniel, donde el cuerno pequeño es el poder con más importancia y con el cual el profeta Daniel más se interesó. Y es el último en esta secuencia de poderes. Lo interesante es que Juan hace mención en orden invertido a lo de Daniel 7, describiendo esta bestia terrible con apariencia de leopardo, con pies de oso y boca de león. Daniel escribe en los tiempos del león, donde la visión se proyecta del presente inmediato del profeta hacia el futuro. Juan escribe en el cumplimiento de la bestia terrible y espantosa. Por eso describe en orden invertido, mirando hacia el pasado,
las bestias vistas por el profeta Daniel. En la bestia vista por Juan se describe el cuerno pequeño de Daniel 7. No es en vano que Apocalipsis describa este cuerno pequeño en forma de bestia, pues cuando vemos en la historia, este poder tiene un dominio por 1260 años, un periodo de tiempo que es muy superior de los poderes que lo antecedieron, donde se da forma a este poder con las características de las bestias que precedieron al Imperio Romano, pues esta hereda, por mencionar algunos ejemplos, de los griegos o el leopardo su filosofía, de los persas, los pies del oso, el mitraísmo, y de Babilonia o del león, la religión babilónica, Isis, Osiris, Baal, Astoret, con la intención de unir al mundo bajo un mismo sistema de adoración, o lo que llaman muchos el ecumenismo. También se agregan 7 cabezas y 10 cuernos, que tienen diademas, y estos cuernos no corresponden con los 10 cuernos de Daniel 7, ya que de estos salió uno que derribó a 3, quedando 8, siendo este último que sale el protagonista en ese desarrollo. Pero en Apocalipsis 13 hay nuevamente 10 cuernos, pero estos cuernos tienen coronas. Y estos tienen un papel importante en el tiempo del fin. Apocalipsis 17:12 dice: y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. El verso 14 sigue diciendo que pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá. Una hora, si tomamos la forma en que actualmente contamos el tiempo, estaríamos hablando literalmente de 15 días. El capítulo es simbólico, entonces aplicamos el principio de interpretación día por año, lo que nos da 15 días. Las 7 cabezas, por el capítulo 17:9, las identificamos con 7 montes, en donde una mujer se sienta. Recordemos que el capítulo 13, al igual que Daniel 7, terminan en incógnita y sin explicación, parte del simbolismo expresado, en donde Apocalipsis 17 complementa y da interpretación del simbolismo por explicar. Pero surge la pregunta, si las cabezas son montes, entonces ¿por qué se habla de una cabeza con herida de muerte y aún más con boca de león? Es misterioso este asunto, y la respuesta que podemos dar por el momento es que al recibir la autoridad del dragón, se fusionan las cabezas del dragón con las cabezas de la bestia. Por eso Apocalipsis 17 me dice que las cabezas de esta bestia escarlata son 2 cosas: montes y reyes. Reyes porque el dragón de Apocalipsis 12, sus 7 cabezas tienen coronas. Montes para dar una ubicación geográfica donde una mujer se sienta, que está ligada en el desarrollo de la historia. Y en un próximo video estudiaremos el misterio de esta mujer. Entonces debemos fusionar la bestia con el dragón escarlata. Apocalipsis 13:2 me dice: y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad a la bestia. El versículo 4 dice: y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia. Un ejemplo de esta unidad o fusión está en Apocalipsis 12:4. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Este simbolismo se refiere al momento en que Herodes mandó matar a todos los niños pequeños, con el objetivo de eliminar a Jesús. Nótese que no es el dragón directamente el que ejecuta esta acción, es este gobernador del Imperio Romano, instado por el dragón. Entonces, aunque el protagonista directo y principal es el dragón, Satanás, en segundo plano representa los poderes humanos por los cuales él actúa. En este caso, el poder romano, que está representado por una cabeza, y es importante para entender esta fusión que hayas visto el video donde explicamos Apocalipsis 17. Por ejemplo, digamos que Apocalipsis 12 está ilustrando las características y las acciones de un titiritero con su títere. Apocalipsis 13 identifica las acciones de este títere manejado por el titiritero. No podemos separar las obras de estos poderes, pues las unas dependen de las otras. Otra evidencia de esto es que la bestia de Apocalipsis 13 recibe autoridad por 42 meses. Por su parte, el cuerno pequeño por tiempos y la mitad de un tiempo. Y el dragón escarlata por tiempos y la mitad de un tiempo también. Si yo te digo que voy a tomar una semana de vacaciones y después te lo repito, pero diciendo 7 días,
Aunque expreso el tiempo de manera diferente, me refiero a un mismo periodo de tiempo. Tiempo y la mitad de un tiempo es lo mismo que 42 meses, o sea, 1260 días. Esas tres visiones, por ser simbólicas, esos tiempos son simbólicos. Se aplica el principio de interpretación de día por año, o sea, 1260 años. Entonces, en Apocalipsis capítulo 13 las cabezas son montes, y en segunda instancia representan reinos, por las cabezas del dragón escarlata. Entonces la herida de muerte hace referencia a un reino. Esta bestia, dice la Biblia, Apocalipsis capítulo 13 versículo 5, dice que se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Por su parte, el cuerno pequeño de Daniel 7, la Biblia dice en Daniel 7:8, y aquí que este cuerno tenía una boca que hablaba grandes cosas. El versículo 25 continúa diciendo que hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y este poder pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Daniel terminó describiendo las obras del cuerno pequeño y el tiempo por el cual ejercería su dominio. Juan empieza a describir las otras bestias o las obras de estas bestias que sale del mar, haciendo mención del tiempo en que este poder tendría autoridad. Por otro lado, Apocalipsis 13:7 dice, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Por su parte, Daniel 7:20 dice, yo veía que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Solo basta para ver el cumplimiento de esto durante la Edad Media, donde los hijos de Dios fueron asesinados de manera brutal. La Iglesia atravesó una oscura etapa en su historia, la Inquisición. Nació en Francia para combatir la herejía de los cátaros, pero con los años se expandió por Italia, España, Portugal y el resto de Europa. El Papa Lucio III creó en 1184 el Tribunal de la Santa Inquisición y del Santo Oficio. Más tarde, en 1542, ante la amenaza del protestantismo, Pablo III fundó la Inquisición romana, que duraría hasta mediados del siglo XIX. Los cardenales llamados inquisidores tenían potestad de juzgar y condenar incluso a muerte a quienes eran considerados herejes. Las pruebas de esa época se conservan con meticulosidad en el Vaticano. La Inquisición romana, vamos a ver, nace como un tribunal para reprimir el disenso religioso, la herejía. La Inquisición fue mucho más que un tribunal, fue sobre todo un lugar de control de las ideas en general, de las ideas y de los comportamientos. En este mismo edificio se encarcelaba hace 500 años a los herejes. Aquí se condenó a muerte al astrónomo Giordano Bruno y se juzgó a Galileo Galilei por su teoría heliocéntrica. Apocalipsis 13:3 vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. En Daniel 7 vimos que este cuerno pequeño gobernaría 1260 años. Después de esto, esta bestia y este cuerno serían destruidos y arruinados hasta el fin, pero a las otras bestias se les prolongaría la vida. Surgieron entonces ciertas preguntas que Apocalipsis 13 en parte nos contesta, pues este capítulo da prolongación de vida después del periodo de 1260 años. Pues aunque recibiría una herida de muerte, se nos dice que esta herida mortal sanaría. Durante la Revolución Francesa y al cumplir las órdenes emanadas del gobierno revolucionario francés, el general Alexandre Berthier lanzó una proclama en Roma el 15 de febrero de 1798 para informar al Papa Pío VI y al pueblo de Roma que el Papa de allí en adelante no volvería a ejercer función alguna. Richard Dupa, un escritor británico que se encontraba en Roma en ese momento, dice que el Papa fue arrestado en la Capilla Sixtina, mientras se hallaba celebrando el 23º aniversario de su coronación. El ciudadano Haller, comisario general francés, y Cerboni, que comandaban las tropas francesas destacadas en Roma bajo las órdenes del general Berthier, se complacieron por este peculiar triunfo logrado sobre este infeliz potentado. Ambos entraron a la capilla durante la ceremonia, y Haller le anunció al soberano pontífice que se hallaba en su trono, que su reinado había llegado a su fin. El pobre anciano pareció abrumado
por lo abrupto de esta inesperada noticia, pero pronto se repuso con notable fortaleza. Los guardias suizos del Papa fueron despedidos y un destacamento de soldados republicanos fueron puestos en su lugar. Por la avanzada edad del Papa y de su frágil salud, andaba más o menos por los 80 años, murió en prisión en la ciudad fortaleza de Valencia, de Francia, el 29 de agosto de 1799. Por un tiempo, su cuerpo quedó sin sepultar. George Trevor declaró: el papado estaba extinto, no quedó vestigio de su existencia, y entre todas las potencias católicos romanas, ni una sola levantó un dedo para defenderlo. La ciudad eterna ya no tenía ni príncipe ni pontífice. Su obispo era un cautivo moribundo en tierra extranjera, y el decreto ya había anunciado que no se permitiría ningún sucesor en su lugar. Alrededor de un siglo después, Joseph Riccavi, un sacerdote jesuita, observó que cuando en agosto de 1799 falleció el Papa Pío VI mientras era prisionero de los franceses, media Europa pensó que con el Papa, el papado también estaba muerto. Pero la profecía declara, Apocalipsis 13:3, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y pronto empezó a verse sanar esta herida. En 1800 se nombró un nuevo papa. Pero desde el año 1929, cuando se firmó el Tratado de Letrán con Italia, la Santa Sede ha sido la Ciudad del Vaticano, una porción de tierra de unas 45 hectáreas ubicadas en las colinas del Vaticano, dentro de la ciudad de Roma. Esto fue de gran importancia, pues con este hecho el Papa de Roma pasó a ser más que un dirigente religioso, pasó a ser el presidente de una nación, de un estado, del Estado Vaticano, con una influencia a nivel mundial que apenas podemos percibir. Gran expectación en todo el mundo ante el discurso del Papa Francisco en la Asamblea General de la ONU. El pontífice ha proclamado que existe un derecho al ambiente y ha dicho que el daño al ambiente es un daño a la humanidad. También ha exigido el derecho a la educación y a la vida y ha pedido la prohibición de las armas de destrucción masiva. El pontífice ha mostrado su satisfacción por el acuerdo nuclear alcanzado con Irán. En su histórico discurso, el Papa también pidió acabar con los privilegios de algunos países en la toma de decisiones de la ONU y que se cumplan las normas de la organización de forma justa sin obedecer a intereses ocultos. En la ONU y en cualquier país que esté, este líder político y religioso, sin importar la cultura, es ovacionado en todo lado. ¿Cuánto ignora el mundo de la demarcada separación que Dios ha hecho desde los tiempos pasados de la Iglesia y el Estado? Tú puedes encontrar la historia del rey Saúl, que al ejercer lo que solo el profeta Samuel podía ejercer, provocó el enojo de Dios y como consecuencia fue sustituido del trono, eligiendo Dios a David como su sucesor. Cuando Jesús estuvo en la tierra, declaró lo siguiente, Mateo 22:21, y les dijo: Dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Pero la iglesia romana, sabiendo esto, no cambia y persiste en este acto. Y aún peor, las iglesias protestantes siguen su ejemplo, queriendo mezclar la iglesia y el Estado. La historia confirma el veneno mortal que se produce cuando se mezcla la iglesia y el Estado. La iglesia judía, por ejemplo, presionó a los romanos para provocar la muerte de Cristo, y la iglesia apostólica romana ejecutó la escalofriante Inquisición, por lo menos de la cual ya se disculparon. Buenas noches, bienvenidos a CMI Global para saber más. La Santa Inquisición ha sido uno de los motivos de mayor crítica al catolicismo romano, debido al exceso y crueldad de todas sus torturas y ejecuciones. Pero ¿en qué consistió esa institución y cuál era su objetivo? La Inquisición tiene su origen en la persecución contra los llamados herejes del siglo XII en Europa. Se entendía por hereje todo individuo que se opusiera a los criterios y dogmas de la Iglesia Católica, ya fuera por sus creencias religiosas, descubrimientos, investigaciones científicas o creaciones artísticas. Inicialmente esta persecución estaba a cargo de los obispos locales, hasta que en 1233 el Papa Gregorio IX organizó la Santa Inquisición. Se establecieron tribunales en los que tras recibir las denuncias se condenaba a los herejes a distintas penas hasta la máxima, la muerte en la hoguera.
Uno de los principales objetivos de los jueces inquisidores era conseguir la confesión de los acusados. Por eso, emplearon diversos métodos de tortura que iban desde cajas de metal con púas, como la dama de hierro o la silla de interrogatorio, hasta máquinas para estirar el cuerpo e instrumentos de tortura de órganos genitales. La Inquisición se llevó a cabo en varios países de Europa. La de España dependía de los reyes católicos mediante un ejercicio combinado del poder de la Iglesia y del Estado que se extendió hasta sus colonias en América, con sedes en México, Lima y Cartagena de Indias. Esta última fue fundada en 1610 y se mantuvo hasta la independencia de Colombia. En la actualidad se conserva la casa como un museo en el cual se exponen diversas cámaras de tortura. El Papa Juan Pablo II pidió perdón en el año 2000 por los errores cometidos por la Iglesia Católica en la historia, incluyendo la violencia y los métodos brutales de la Inquisición. Es notorio la hipocresía de sus actos. En la actualidad salieron a la luz pública la escalofriante cifra de niños pequeños abusados sexualmente. Y aunque se disculpan, también hipócritamente a nadie indemnizan, siendo el poder en el mundo con más riqueza. Dice Apocalipsis 13:1 que esta bestia tiene sobre su cabeza un nombre blasfemo. En el versículo 5 me dice que tenía una boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Por su parte, el cuerno pequeño de Daniel 7 iba a hablar grandezas contra el Altísimo. El testimonio de la Biblia, podemos deducir que blasfemia significa atribuirse atributos que solo pertenece a Dios. Jesús fue acusado por perdonar pecados, pues según los fariseos, solo Dios tenía el derecho de perdonar pecados. Entonces, este poder tiene que tener un nombre o un título blasfemo y hablar blasfemias. Entonces, cuando miras las siguientes declaraciones, te das cuenta que la Biblia está denunciando a este sistema. El cuerno pequeño iba a hablar grandezas contra el Altísimo. Esta profecía se ha cumplido también desgraciadamente en la historia de los pontífices. Ellos han procurado, o por lo menos permitido, que se les aplicasen títulos que resultarían hiperbólicos y blasfemos si se aplicasen a un ángel de Dios. Lucio Ferraris, en su pronta biblioteca, a la cual se refiere la Catholic Encyclopedia como una verdadera enciclopedia de conocimientos religiosos y una preciosa mina de información, declara en el artículo donde trata del Papa que el Papa es de tan grande dignidad y ensalzado que no es un simple hombre, sino como si fuese Dios y el vicario de Dios. El Papa es de dignidad tan sublime, suprema, que hablando con propiedad no ha sido establecido en algún grado de dignidad, sino más bien ha sido puesto en la misma cumbre de todas las dignidades. El Papa es llamado Santísimo porque se presume legítimamente que lo es. Solo el Papa merece ser llamado Santísimo, porque únicamente Él es vicario de Cristo, manantial, fuente y plenitud de toda la santidad. Es igualmente el monarca divino, emperador supremo y rey de reyes. De ahí que el Papa lleva una triple corona como rey del cielo, de la tierra y de las regiones inferiores. Además, la superioridad y el poder del pontífice romano no se refieren solo a las cosas celestiales, a las terrenales y a las que están debajo de la tierra, sino que llegan hasta sobre los ángeles, pues es mayor que ellos. De manera que si se pudieran dar el caso de que los ángeles errasen en la fe o pensasen en forma contraria a la fe, podrían ser juzgados y excomulgados por el Papa, porque él tiene tan grande dignidad y poder que forma con Cristo uno y el mismo tribunal. El Papa es como si fuese Dios en la tierra, solo soberano de los fieles de Cristo, principal rey de reyes, que tiene la plenitud del poder, a quien el Dios omnipotente ha confiado no solo la dirección de lo terreno, sino también del reino celestial. El Papa tiene tan grande autoridad y poder que puede modificar, explicar o interpretar aún las leyes divinas. Traducido de Lucio Ferraris, pronta biblioteca. Esta bestia de 7 cabezas y 10 cuernos sigue ejerciendo su influencia para recuperar el poder que perdió ocasionado por la herida de muerte en 1798, queriendo hacer del mundo una casa común, donde obviamente este reino pondrá sus intereses de por medio. Hoy la gente no recuerda la historia
y por eso está condenada a repetirla. La Biblia declara esto. Apocalipsis 13, 8 y 9 dice: y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Esta herida, que está en proceso de ser curada, sanará completamente cuando entre en alianza con la bestia que sale de la tierra. Y en el próximo video analizaremos la bestia que sale de la tierra y la alianza que habrá entre estas, y el desarrollo de su poderío que durará breve tiempo. Que Dios te bendiga, es el deseo del Apocalipsis de Daniel. Chao.